Millonario ofrece 5 millones a jardinera para ser madre. Pero su petición deja a todos en shock. Era un día soleado en el lujoso barrio de San Isidro, cuando un escándalo sacudió la tranquila vida de sus residentes. Gabriel Arce, un multimillonario conocido por sus decisiones arriesgadas y su vida de excesos, había hecho una oferta sorprendente. Se decía que buscaba a una jardinera y que no se iba con rodeos. 5 millones de dólares. Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? Los murmullos se esparcían como pólvora. La curiosidad crecía. Renata, una atractiva pero humilde jardinera que apenas podía sostener su negocio de plantas, se vio envuelta en esta marea de rumores. La oferta de Gabriel llegó a ella por el canto de un ave, una vecina chismosa que no podía contener su asombro. Cuando Renata escuchó la cifra, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería realmente de ella? La respuesta era inquietante y oscura. Un día, mientras cuidaba sus plantas, Gabriel apareció. Su aura era imponente, una mezcla de tristeza profunda e intensidad que reflejaba su dolor. Había perdido a su única hija en un trágico accidente y parecía arrastrar el peso del mundo en sus espaldas. «Quiero que cuides de mí y de mi hogar», le dijo, sus ojos oscuros reflejando un mar de emociones. Renata sintió un escalofrío. ¿Cuidar de él? ¿Y su oferta? La idea de cambiar su vida en un suspiro era tentadora y aterradora. A medida que los días pasaban, Renata se adentraba en el jardín de Gabriel, donde todo se tornaba un laberinto de secretos. Las flores tenían un brillo extraño, y los árboles parecían murmurar con voces del pasado. Se dio cuenta de que las sombras eran más que solo plantas. Había recuerdos flotando en el aire, ecos de risas y de una vida que ya no era. Poco a poco, Renata comenzó a encontrar objetos personales relacionados con la hija de Gabriel. Un diario desgastado, una muñeca olvidada y fotos de... Su conexión se tornó inquietante. A través del dolor de Gabriel, comenzaron a florecer verdades ocultas. Cada descubrimiento la empujaba a preguntarse, ¿cómo podía un hombre tan poderoso sentirse tan roto? Mientras Renata hacía frente a sus dilemas, un antiguo enemigo de Gabriel emergió de la oscuridad. Un frío escalofrío recorrió su columna. ¿Qué quería este personaje siniestro? Su misión era clara: arruinar a Gabriel y cualquier esperanza que él tuviese de redención. Y Renata, con su inocencia, se convirtió en un peón involuntario en esta cruel y despiadada partida. La tensión era palpable en cada rincón del jardín. El aire se cortaba como un cuchillo cada vez que Gabriel entraba. El miedo y la ambición se entrelazaban en la piel de Renata. Lo único que quedaba en pie era esa promesa de cambio. Pero, ¿se convertiría en una carga o una salvación? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Renata contemplaba el jardín, con sus pensamientos enredados entre el dolor de Gabriel y la angustia de ser su jardinera, una sensación de inquietud la invadió. Algo en el aire estaba cambiando, como si el tiempo alabara lo inevitable. Era un día como cualquier otro, pero había una corriente tensa y electrizante que hacía que su piel se erizara. De repente, el ruido ensordecedor de un automóvil deteniéndose interrumpió sus pensamientos. Miró hacia la entrada, y su corazón se detuvo.
un lujoso coche negro. Brrr. La puerta se abrió, y para su sorpresa, una joven de cabello rubio y ojos intensos apareció, con una determinación en su andar que casi la hacía parecer una figura de otro mundo. Era Angelina, la hija de Gabriel. Pero, ¿no estaba muerta? Renata sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Gabriel había dicho que había perdido a su única hija en un trágico accidente, pero no podía ser. ¿Era una broma cruel? La confusión invadió su mente, aturdida por la revelación. Angelina caminó con confianza hacia la casa, ignorando a Renata por completo. Aunque su rostro era el mismo, su mirada llevaba una intensidad nueva, una chispa que asustaba. Renata quedó paralizada, un frío profundo recorriendo su cuerpo. Apenas podía procesar lo que vivía. El aire que respiraba se volvió más pesado, y su corazón latía con furia. Sin saber qué hacer, se acercó a Gabriel, que estaba en el balcón, contemplando el jardín. Un lugar que antes le había parecido idílico. Al verlo, supo que debía decirle la verdad. Debía preguntarle. Gabriel la miró, pero su expresión era de completa confusión. «¿Qué te pasa?», preguntó, notando que algo no estaba bien. «Gabriel, Angelina, ella está aquí». Las palabras salieron atropelladas, y Gabriel palideció instantáneamente. Su mirada se centró en la puerta. Tripudiando, giró su cuerpo hacia la entrada. «¿Qué? No puede ser». Su voz se desvaneció en un murmullo temeroso. Gabriel comenzó a andar apresuradamente hacia la puerta. Pero cuando se acercó al umbral, Angelina salió de la casa, su mirada desafiante. «Papá, es hora de hablar». La tensión era palpable. Renata se sintió como un espectador en una historia que no comprendía. ¿Qué wildcard era esta? ¿Era posible que todo lo que Gabriel le había contado fuera una mentira? Mientras la atmósfera se tensaba, el silencio lo llenó todo. «Angelina, creí que te había perdido», murmuró Gabriel, su voz temblando. Angelina lo interrumpió. «No, papá. Simplemente estoy aquí para poner fin a esto. Sabes que no puedo quedar más en la sombra. La verdad debe salir a la luz». Renata sintió que el mundo daba vueltas. ¿Qué verdad? ¿Qué había estado ocultando Gabriel? Las paredes del jardín parecieron acercarse más, el aire se volvió denso, con la expectativa de un secreto que debía ser revelado. La angustia en los ojos de Gabriel era evidente. «No puedes hacer esto, no ahora», suplicó, con un tono que resonaba con el miedo. Renata sintió un nudo intenso en el estómago. Las piezas del rompecabezas se volvían cada vez más complejas, y la oscuridad que había comenzado a rodear a Gabriel se hacía aún más evidente. «Papá, lo que has escondido afectará a más personas de las que piensas. Es tiempo de que lo sepas tú también», explicó Angelina, su voz ahora calmada, pero con una firmeza que helaba la sangre. Los murmullos de las hojas en el jardín se hicieron más altos, como si la naturaleza misma esperara la revelación inminente. Antes de que Renata pudiera comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, un destello de información atravesó su mente. ¿Podría ser que Angelina no solo había Las posibilidades eran inquietantes. «¿Qué has hecho?», preguntó Gabriel, con la voz temblando. Las palabras le pesaban como el plomo, y el aire se volvió irrespirable. ¿Se estaba cerniendo sobre él una tormenta que había estado evadiendo? No había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de estallar, y con ella todo lo que Renata creía saber. ¿Podría el amor que sentía por Gabriel resistir la revelación que venía? ¿O se transformaría su conexión en cenizas? El jardín se volvió oscuro, y el sol, así como su futuro, se ocultaba tras las sombras. El aire era denso, y Renata, paralizada, sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Había tantas preguntas, tantas dudas. ¿Cómo podía Angelina estar allí, viva,
La tensión era palpable y la atmósfera pesaba como una roca sobre su pecho. Gabriel parecía atrapado entre la incredulidad y el terror. ¿Por qué no me dijiste que estaba viva? La voz de Gabriel temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a su hija. La silueta de Angelina, en contraste con su desesperación, proyectaba una firmeza casi sobrehumana. «Porque no estabas listo», respondió Angelina, su voz clara como el cristal, pero fría como el hielo. «Estuve en un lugar donde no podía estar contigo. Necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma». El silencio era tan pesado que se podía escuchar el canto distante de un pájaro. La realidad se desmoronaba ante Renata. El verdadero pasado de Gabriel, la tragedia que había marcado su vida, ahora se convertía en un laberinto oscuro donde todos giraban en un ciclo de secretos. «Esto es ridículo», exclamó Renata, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propio mundo. «Si todo esto es cierto, ¿por qué no te buscó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué ahora?» Sus palabras fueron un torrente, emergiendo de su miedo y confusión. Angelina la miró. Una chispa de incomprensión cruzó su rostro. «No entiendes, Renata. No es solo mi historia, es su historia también», dijo, señalando a Gabriel. «Lo que he regresado a decir cambiará todo». Justo en ese momento, un estruendo sordo interrumpió la tensa confrontación. Una explosión resonó desde el fondo del jardín. Las flores temblaron, y ambos, Renata y Gabriel, se dieron la vuelta, aterrados. Un humo negro comenzó a brotar entre los arbustos, y el pánico se apoderó de ellos. «¿Qué diablos fue eso?», gritó Renata, cubriéndose la cabeza con las manos. Gabriel lanzó una mirada a su hija, y por un instante los tres se unieron en su inquietud. Sus ojos reflejaban el miedo, un eco palpable de lo que podría venir. Angelina corrió hacia la fuente del estruendo. «Debemos ir», gritó, indicando que no había tiempo que perder. Se deslizaron entre las plantas mientras el humo se hacía más denso, escabeando el aire. Renata, aún confundida, no podía pensar con claridad. Huyó detrás de ellos, su mente zumbando con preguntas sin respuesta, pero también con un temor creciente. ¿Qué les habrá sucedido a ellos? ¿Qué verdad escondida había sido revelada? Cuando llegaron a la zona del ruido, se encontraron con un espectáculo desgarrador. La fuente de la explosión era un antiguo cobertizo, ahora hecho añicos. Pero lo que más les impactó fue la figura que apareció entre el fuego y el humo. Un hombre de pie, con una risa burlona que resonaba en el caos. La cara la tenían cubierta de ceniza, pero sus ojos brillaban con un destello peligroso. «¿Cómo pudieron olvidar?», gritó el desconocido. «Nunca saldrán de esto vivos, Gabriel». Las palabras retumbaron en el aire, y con cada sílaba la realidad de la situación se torcía aún más. Gabriel, temblando, se volvió hacia Angelina buscando respuestas, pero lo que vio en su rostro fue otro golpe. Su expresión mostraba una mezcla de resignación y miedo. «Papá, hay algo más que no te he contado», murmuró. La verdad se sentía más lejana que nunca. El jardín, que alguna vez fue un refugio, era ahora un lugar de terror. Todo lo que conocían estaba a punto de desmoronarse, y a Renata le parecía que el destino de todos dependía de un hilo muy frágil. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos traía consigo? ¿Se estaban acercando al final o al comienzo de algo aún más oscuro? La tensión era como una cuerda estirada al máximo. Gabriel, Angelina y Renata estaban ahí, parados frente a aquel extraño, en medio del caos. El hombre cubierto de cenizas se reía, y esa risa helada podía calar hondo en el alma. «Nunca saldrán de esto vivos, Gabriel», repetía,
como si la frase tuviera un poder más oscuro del que ellos podían entender. ¿Quién eres?, preguntó Gabriel, su voz quebrada, temiendo la respuesta. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pero tenía que saber. La angustia de ver de pie a su hija, a la que creía perdida, no podía hacer que olvidara el peligro. El hombre dejó de reír y con una mirada feroz respondió: «Soy el último eco de una traición que está a punto de revelarse». Renata sintió un sudor frío recorrer su espalda. No solo el jardín estaba en peligro, su mundo entero se tambaleaba. Se miraron entre ellos, buscando respuestas en los ojos ajenos, pero solo había confusión. «¡Basta!», gritó Angelina, interponiéndose entre el hombre y su padre. «Hablemos. ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz era fuerte, pero Renata pudo ver que su mano temblaba. El extraño sonrió con desdén. «Solo estoy aquí para recordarle a Gabriel su pasado y que las decisiones de los hombres tienen consecuencias. ¿O has olvidado cómo construiste tu imperio?». Las palabras golpearon a Gabriel como un puñetazo. «No hables de eso. Eso ya no importa», replicó, pero su mirada traicionaba su miedo. Renata lo sintió. El pasado lo tenía atrapado, como una sombra que se niega a desvanecerse. «¿Qué no importa?». La voz del extraño se volvió más grave. «Tu hija, la que dejaste ir, es parte de todo esto. Todo está conectado. Y lo que ha hecho destruirá todo lo que tienes». Angelina retrocedió, su rostro pálido como el papel. «¿Qué estás diciendo?». En ese instante, el silencio se hizo presente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Renata sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué estaba pasando? No podía procesar la magnitud de esas palabras. De pronto, el cielo se oscureció. Sin que nadie lo hubiera previsto, una tormenta se desató sobre ellos. Truenos resonaron y el aire se sintió eléctrico. Renata miró hacia arriba y entonces una enorme rama de un árbol cayó, justo donde estaban. Los gritos se mezclaron con el estruendo y el mundo pareció dar un giro y caer. Gabriel empujó a Angelina y se lanzó a un lado, pero Renata no tuvo tiempo de reaccionar. Sintió un golpe fuerte y el dolor la atravesó, como si hubiera sido golpeada por el mismo rayo de la tormenta. Cayó al suelo y la oscuridad la rodeó. Cuando finalmente despertó, el dolor palpitaba en su cabeza. Miró a su alrededor confundida. El jardín estaba devastado. Árboles caídos, flores pisoteadas, y lo más alarmante, no podía ver a Gabriel ni a Angelina. La sensación de desesperación inundó su pecho. «¡Gabriel!». «Angelina», gritó, pero su voz se perdió en el viento. Justo cuando se levantaba, una figura emergió de entre los escombros. Era el extraño. «Ellos no están en el lugar donde los dejaste», dijo, y su sonrisa era aún más amenazante. La incertidumbre se apoderó de ella. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde estaban? Y más importante, ¿qué secretos oscuros se habían revelado en medio del caos? Estaba atrapada en una pesadilla, y la tormenta apenas comenzaba. La historia estaba a punto de transformarse de una manera que nunca imaginó. Renata se levantó del suelo, tambaleándose entre los escombros del jardín. Su cabeza palpitaba y el dolor era como un martillo golpeando su cerebro. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a Gabriel y Angelina entre el caos. El extraño, tornándose una sombra amenazante, se le acercó con una sonrisa que podría congelar a cualquiera. «Ellos no están aquí, pero tú sí», dijo él, con un tono que prometía más miedo del que ya vivía. «Vamos, Renata, es hora de que te enteres de la verdad». La inquietud se apoderó de ella. «¿Qué verdad? ¿Dónde están Gabriel y Angelina?». Su voz tembló.
Lo que más temía era estar sola en este rincón oscuro de la realidad. El hombre extendió su mano, casi como si intentara levantarla con un gesto ilusorio. Ese no es el problema. El problema eres tú. Eres parte de un juego más grande de lo que imaginas. Renata sintió que el aire se volvía ácido. Nadie había mencionado que ella era parte de esto. Su vida era simple: cuidar de plantas y tratar de sobrevivir en este barrio. Ahora había plantas aplastadas, un jardín destrozado, y su propósito se desmoronaba. Se quitó el polvo de la ropa y se enfrentó al extraño. ¿Qué sabes? Dímelo. Su voz, aunque fuerte, delataba su debilidad. No tengo tiempo para tus juegos. Ah, pero la vida es un juego, querida, respondió él, sus ojos brillando con un fuego interno. Y tú, como muchas otras, has sido una pieza en este tablero desde hace tiempo. Justo en ese momento, un rayo iluminó el cielo y llevó a Renata a un pasado que creía olvidado. Su hogar, su madre desaparecida, aquellos gritos. Algo se encendió dentro de ella, un eco que resonó en sus recuerdos. ¿Qué tienes que ver con mi madre?, preguntó, su corazón palpitando como un tambor. ¿Qué sabes de ella? Mientras el hombre sonreía de nuevo, la oscuridad de su rostro se tornó más intensa. Ah, pero eso lo descubrirás. Tu madre está conectada de una manera que nunca habías imaginado. Todo este tiempo te he estado observando. Te hacía falta conocer tu verdadero legado. Renata sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. ¿Qué legado? ¿Por qué no hablas claro? El miedo ahora era un nudo en su garganta. Se le ocurrió que tal vez, solo tal vez, había más en su madre de lo que le había contado. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, el extraño levantó un dedo, y su expresión cambió drásticamente. Este no es el momento para preguntas. El jardín guardaba secretos que no deberían haber salido a la luz. Se escuchó un ruido. Era como un zumbido, un eco. Algo se movía en el suelo. Renata frunció el ceño. Sin previo aviso, una horda de sombras emergió de entre los escombros, criaturas con ojos rojos brillantes que parecían alimentarse de la desesperación. El terror se apoderó de ella. ¿Qué son esos?, gritó, buscando una salida. Son lo que se ha mantenido oculto durante años, lo que no quieres ver. Ahora que has estado expuesta al poder, lo que han guardado como secreto vendrá a buscarte. Con cada palabra, los ojos del extraño ardían con más intensidad. Renata, ahora atrapada entre la amenaza de criaturas sombrías y la revelación de un pasado oscuro, se sintió frágil. Sabía que el juego recién empezaba y ella estaba en el centro de todo. Pero ¿quién era realmente? Y más importante aún, ¿dónde estaban Gabriel y Angelina? El jardín, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en su cárcel. Las sombras se acercaban y el sudor se caía por su frente. Aún temblando, respiró hondo, decidida a enfrentar su destino. Así que en medio del caos y de la incertidumbre, dio un paso hacia adelante. Tal vez esa era la única opción. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que había más secretos por descubrir. ¿Cuál sería el precio a pagar por conocer la verdad? La tormenta solo había comenzado. Las cartas estaban sobre la mesa, y aún faltaba el giro más impactante. ¿Qué revelaciones la esperaban en las sombras? Renata respiraba con dificultad, intentando procesar lo que acababa de suceder. Las sombras seguían avanzando, y su corazón latía con fuerza. Era como si el mundo que conocía se desvanecía, y ella estaba atrapada en un laberinto de miedo y confusión. Las criaturas emergían entre los escombros, en un baile macabro, y el extraño sonreía, disfrutando de la escena. Sin embargo, justo cuando las sombras parecían acercarse más, Renata sintió un impulso. Tenía que actuar. Con un grito decidido, se lanzó hacia lo extraño.
Dime qué está pasando. ¿Quién eres realmente? El hombre se rió, pero era un sonido frío, vacío. ¿No lo sabes? Allí está tu madre, Renata. Conocía más de lo que imaginas. Es más que un simple eco de tu pasado. Ella se quedó congelada. El mundo giró por un momento. ¿Qué sabes de mi madre? ¡Dímelo ya! La angustia la consumía. Era como si la oscuridad la absorbiera. Lo que él decía resonaba en su interior como una campana de alarma. Sin tiempo que perder, el extraño se inclinó más cerca. Ella fue quien despertó lo que está oculto. Tú solo eres la conclusión de una tragedia que estaba destinada a repetirse. Su voz se volvió sombría y profunda. ¿Y sabes qué? Es hora de que pagues por lo que tu madre hizo. No, eso no puede ser, exclamó Renata, luchando por no dejarse llevar por el pánico. Pero las palabras del extraño la llenaban de confusión. Mi madre, ¿qué hizo? El hombre abrió los brazos, y las sombras se detuvieron, como si tuvieran voluntad propia. Era parte de esto. Tu madre hizo un pacto con fuerzas que no comprendes, y ahora tú estás atrapada en la red. Y ella nunca quiso que lo recordaras. Con cada palabra, el miedo se intensificaba. La tormenta rugía, y las sombras parecían danzar en un carnaval macabro. «Esa no es mi historia», gritó, pero su voz sonó más como un susurro de desesperación. Y mientras ella luchaba con su verdad, un destello brillante iluminó el oscuro jardín. Una figura conocida apareció de entre el caos. Era Gabriel, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, y su presencia enviaba un torrente de emociones por el cuerpo de Renata. Pero lo que la hizo estremecerse fue el brillo en sus manos. Sostenía algo que parecía un antiguo amuleto, resplandeciente con una luz inquietante. «¡Papá!», gritó inmediatamente Angelina, que había surgido detrás de él, también aturdida. «¡No lo uses! No sabes lo que puede hacer». Su advertencia vibraba en el aire, cargado de tensión. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este tipo?», preguntó Gabriel. Pero su miedo y dudas estaban claros. El extraño sonrió, disfrutando del juego. «Ya llegó el momento de revelaciones, Gabriel», dijo con burlona serenidad. «La historia que pensabas conocer va mucho más allá de lo que has imaginado. Y hoy, tus secretos finalmente verán la luz». La atmósfera se volvió eléctrica. Las sombras retrocedieron por un momento, como si estuvieran a la espera de algo grande, algo aterrador. Renata sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la angustia se apoderó de ella. No solo su vida cambiaba, sino que podría afectar a todos los que amaba. Gabriel miraba entre Renata y Angelina, tratando de entender la conexión. «¿Qué sabías? ¿Y por qué no me lo dijiste antes?». Su voz retumbaba en el aire, y mientras hablaba, el amuleto en sus manos emitió un destello que cortó la oscuridad. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el jardín. Era como si el mismo cielo estuviera por caerse. Las sombras gritaron, y las criaturas parecían dispersarse, pero el extraño simplemente se reía, disfrutando del caos. «Todo está por comenzar, y tú, Renata, serás el centro de esta tormenta». Fue aquí donde el caos alcanzó su clímax. Las sombras comenzaron a unirse en un solo punto, formando una figura que parecía familiar. Renata estaba aterrorizada. «No, no, eso no puede ser», murmuró, mientras la verdad, tan desgarradora, comenzaba a emerger. Entonces, la figura se hizo manifiesta, y en medio del rayo y el trueno, apareció su madre, pero no como la recordaba. Tenía una expresión grave y aire de poder. «Renata, es hora de enfrentar lo que has heredado». Su voz resonó como un eco a través de la tormenta. La emoción la golpeó como un tren. «Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es todo esto?». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas.
La verdad era un laberinto del que no sabía si saldría con vida. Todo estaba a punto de desmoronarse. La revelación era la única salida. Pero ¿a qué precio? La tormenta ya no era solo una lluvia normal. Era un reflejo del caos interno que todos estaban viviendo. Renata podía sentir que el mundo se desplomaba a su alrededor, y el futuro ya no estaba claro. En esta batalla contra sombras y secretos, cada decisión podría ser fatal. ¿Qué revelaciones estaban por soplar en el viento? ¿Y qué retos se enfrentarían en esta oscura noche que parecía no tener final? Renata temblaba. La figura de su madre, que antes era un destello de esperanza, ahora era una sombra que cubría todo con su oscuro misterio. «Mamá, ¿por qué estás aquí? Dime qué está pasando», gritó, su voz resonando en el caos que los rodeaba. La tormenta rugía sobre ellos. Los truenos estallaban como si el cielo estuviera llorando. Las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia, embriagando el jardín con una sensación de peligro inminente. La figura de su madre tenía el rostro grave, lleno de secretos, y los ojos tenían una profundidad que asustaba. «Renata, debes escucharme», dijo su madre, la voz firme y profunda. «Tu vida depende de esto. Lo que está a punto de pasar cambiará todo lo que conocías». Gabriel, aún temblando, se aferró al amuleto. Su mirada de terror se encontraba entre la figura de su hija y su madre. «¿Qué significa todo esto? Por favor», suplicó, su voz llena de angustia. El extraño, que había estado observando la escena, sonrió con una satisfacción inquietante. «Es hora de que cada uno enfrente su verdad. No solo tú, Gabriel, también Renata, la hija de tu madre». De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Angelina había retrocedido, sus ojos abiertos de par en par. «No, no puede ser», exclamó, sorprendiendo a todos al revelarse. «Ella no puede ser su madre». El impacto de las palabras cayó como un rayo. Renata dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, Angelina? ¿Qué significa eso?», preguntó, confusa y asustada. La verdad se deslizaba entre ellos, pesada y amenazante. «Tu madre es parte de esto, de nuestra historia. Todo está conectado por el mismo hilo», dijo Angelina, y la tensión en su voz era palpable. Renata sintió que se le cerraba el pecho. «¿Pero cómo? Siempre pensé que era solo yo. Siempre creí que mis problemas eran diferentes». La mirada sombría de su madre no se apartó. «Lo que no te he contado es que hay secretos en nuestra familia que han estado ocultos durante años. Tú llevas una parte de mi historia, Renata, y Angelina tiene derecho a saberlo». La revelación se instaló en el aire, aplastante. Renata sintió un nudo en el estómago. La conexión entre ellas se intensificaba, pero las preguntas no cesaban. El extraño se había acercado más, su risa resonando como ecos de sombras. «No, no puede ser», gritó Gabriel. «¿Por qué no me dijiste antes que lo sabías? ¿Qué es esta locura?». La confusión creció como una tormenta, y de repente un estruendo interrumpió las palabras. Desde el suelo emergió una imagen borrosa, una figura familiar. «¡Mamá!», gritó Renata, pero la figura se contorsionaba ante sus ojos, y lo que había sido un consuelo se volvió pesadilla. Era otra mujer, pero parecida, y a través de ella una corriente de luz oscura se extendió, absorbiendo todo el brillo alrededor. Renata cayó de rodillas, sintiéndose atrapada. «¿Qué están intentando hacerme?», preguntó con miedo, sintiendo que el aire se llenaba de humo. «¿Por qué me atrapáis en esta red de secretos?». A los lados las sombras empezaron a disolverse, como si su presencia fuera el catalizador de algo más profundo. «No eres solo un eslabón en esta cadena. Renata, eres el principio y el fin», dijo el extraño,
su voz llena de una locura perturbadora. El ambiente cambió. La energía en el aire era palpable, poderosa. «Escucha», exclamó su madre, extendiendo la mano hacia Renata. «Es hora de que entiendas quién eres realmente». Y en ese instante, la figura borrosa estalló en destellos de luz, y en un giro repentino, todo se volvió negro. Renata sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies, llevándose consigo cada respuesta que había buscado. La última visión que tuvo fue la mirada temerosa de Gabriel, el esfuerzo de Angelina por alcanzarla y el eco de las risas distantes del extraño. Despertó en un lugar diferente, un laberinto oscuro que parecía un reflejo de sus propios pensamientos. No sabía qué había pasado. «¿Mamá? ¿Gabriel? ¿Angelina?», gritó, pero su voz se perdió en la nada. Se dio cuenta de que el próximo giro en su vida apenas había comenzado, y el misterio de su legado aún estaba esperando a ser desenterrado. Renata sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El vacío la rodeaba, y el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. «¿Quién eres realmente?», se repetía una y otra vez como un mantra en su cabeza. La oscuridad que la había envuelto parecía querer devorarla. Se levantó lentamente, sintiendo un tirón profundo en su pecho. «Aquí estoy», murmuró, pero no estaba segura de a quién se lo decía, si a sí misma, a su madre o al extraño que seguía sonriendo con malicia. La figura borrosa de su madre permanecía en un rincón de su mente. Pero la visión de su madre comenzaba a desvanecerse en la negrura. Así que, en ese instante, el mundo que conocía, todo lo que había amado, se transformó en un eco de desesperación. Intentó concentrarse, recordar. «Debo encontrar a Gabriel y a Angelina», se dijo, e impulsada por un instinto de supervivencia, comenzó a caminar hacia la oscuridad. Los pasos resonaban en el vacío. El silencio era aplastante, hasta que, de pronto, un grito desgarrador atravesó la tensión del aire. «¡Oye, Granata!». La voz provenía de ángulos distantes, resonando en sus oídos como una campana lejana. Era Gabriel. La urgencia en su voz hacía que la adrenalina corriera por sus venas. «Gabriel, estoy aquí», gritó con fuerza, pero su voz se desvaneció en el abismo. La oscuridad parecía consumir el sonido, pero no podía rendirse. Se giró y con cada paso que daba, las sombras parecían retroceder. De repente, las luces comenzaron a parpadear y en un giro inesperado se encontró frente a una puerta brillante. Era como un timbre luminoso en medio de la penumbra. Sin pensarlo dos veces, la empujó y la puerta se abrió con un crujido aterrador. Al atravesar el umbral, se encontró en un antiguo vestíbulo. Las paredes estaban cubiertas de retratos y el aire olía a polvo y recuerdos. Era como entrar en otra época, llena de ecos del pasado. «¿Dónde estoy?», se preguntó, y el sonido de su voz resonó desoladoramente en el silencio. Mientras se adentraba más, notó un retrato particularmente impactante. Era la imagen de una mujer parecida a ella, pero con una mirada intensa. «¿Mamá?», murmuró, sintiendo un escalofrío. Antes de que pudiera acercarse, un ruido sordo resonó a sus espaldas. Se dio vuelta rápidamente. «¡Renata!». La voz, profunda y desesperada, era la de Gabriel. Se encontraba atado, las manos entrelazadas con cuerdas sencillas de madera en un rincón oscuro. Su expresión reflejaba terror. «¡Ayúdame! ¡Gabriel!», gritó corriendo hacia él. Pero cuando llegó, su corazón se hundió. No estaba solo. Al lado de Gabriel estaba un hombre, el extraño que había estado detrás de todo esto. En un giro absurdo, se reía.
Pero su risa era diferente, como de un niño travieso. ¡Sorpresa!, exclamó. No solo estaba aquí por ti, Renata. Todo ha sido parte del juego. Bienvenida a la verdadera realidad. Las palabras lo cortaron como un cuchillo. Renata sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz temblando. El extraño sonrió. Gabriel no es quien cree que es. Y tú llevas un peso que ni siquiera sabes que cargas. Todo lo que ha pasado ha sido un engaño perfecto. Un fogonazo de luz iluminó la habitación en ese instante. Renata sintió que el pánico la invadía. ¿Qué estás diciendo? Él es... Antes de que pudiera terminar, el extraño levantó una mano. Dímelo, ¿qué es él para ti? ¿Un padre? ¿Un amigo? Ni te imaginas la magnitud de esta traición. Y antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló y una grieta surgió entre ellos. Renata vio cómo el suelo se partía y en un instante las sombras comenzaron a arrastrar a Gabriel hacia la oscuridad. Ella extendió la mano, desesperada. ¡Gabriel! El pánico consumía su mente. No puede ser, se repetía. Gabriel la miró, y por un segundo sus ojos se encontraron, llenos de dolor y confusión. Pero justo cuando parecía que podría alcanzarlo, el extraño pronunció una última palabra que desgarró el aire. La verdad es que él no es tu padre, Renata. No hay nada que lo una contigo en este mundo. Y en ese momento, la luz se extinguió, dejando a Renata en un abismo de oscuridad, sin saber qué creer ni a quién confiar. El misterio de sus vidas se tornaba en una telaraña de secretos. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora fuera una mentira? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y Renata tenía frente a ella un camino lleno de sombras y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Podría encontrar la verdad y salvar a los que amaba antes de que fuera demasiado tarde. Renata se cayó al suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo lo que había creído estaba desmoronándose. No puede ser verdad, murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. Gabriel estaba a su lado, atado y atrapado, y el extraño sonriendo con aquella mirada burlona. «¡Suéltalo!», gritó, su voz temblando de desesperación. El extraño simplemente se rió. «Pero querida, aquí se trata de la verdad. ¿Qué tal si te dijera que Gabriel no es lo que piensas?». Las palabras flotaban en el aire, pesadas como plomo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Renata, con los ojos abiertos de par en par. La angustia la estaba consumiendo. No podía ser posible que Gabriel no fuera su padre. No era solo un lazo de sangre, era la conexión que habían construido juntos. El extraño, con una sonrisa perturbadora, miró a Gabriel. «Lo has mantenido en la oscuridad, ¿no? Lo que nunca le dijiste sobre su pasado. La verdad sobre su origen». Gabriel, con la mirada quebrada, le preguntó, «¿Qué significa eso? ¿Qué sabes tú de mí?». La confusión era evidente en su rostro, y los ojos de Renata se llenaron de lágrimas. Se sentía perdida, atrapada en una red inmensa de secretos que la envolvían. El extraño se acercó a Gabriel, casi con aire triunfante. «¿Sabes por qué nunca has encontrado a tu verdadera familia? Porque no eran quienes creías que eran. A veces, la sangre es solo una ilusión». Renata dejó escapar un grito. «¡Basta! ¿Qué quieres de nosotros?». La desesperación la ahogaba. El extraño no respondió. En cambio, apuntó con un dedo hacia ella. «Todo depende de ti, Renata. La decisión que tomes en este momento definirá el destino de todos». Las sombras se agolpaban alrededor, listas para devorar lo que quedaba de esperanza. ¿Qué más le quedaba? La única verdad que tenía era su vínculo con Gabriel y Angelina. Pero ¿y si todo eso era un engaño?
En ese instante la conexión que había sentido con Gabriel pareció flaquear. La punzaba de miedo se transformó en un vacío atronador. «No puedo creerlo», murmuró, tratando de no perderse en la oscuridad. «Te haré una oferta», dijo el extraño, sus ojos brillando. «Si revelas un secreto que se mantiene en tu interior, tal vez su vida se salve». Renata sintió que el mundo giraba. «¿Qué secreto? No tengo secretos». Sin embargo, sabía que mentía. Había cosas que había guardado, verdades escondidas, sombras que perseguían su mente. El extraño sonrió. «Oh, pero tú sabes acerca de tu madre. Sabes la razón de su desaparición». Las palabras cayeron sobre ella como ácido. «No sé nada. Tengo que irme de aquí», gritó, pero las sombras la mantenían atrapada. La ansiedad crecía. «O tal vez sí sabes. Tal vez en lo más profundo de tu ser conoces la conexión que tienes con todo esto». El extraño continuó, su tono suavizándose. «Recuerda lo que viste. Recuerda lo que sentiste. La verdad siempre encuentra su camino». Fue como si todo tuviera sentido. Visionó recuerdos de su infancia, un anuncio, una conversación que había escuchado en secreto, una advertencia que había olvidado. Quizás no estoy lista para escuchar», confesó, sintiendo que se le apretaban las tripas. En ese momento, el mundo se estabilizó. Las sombras temblaron y el extraño pareció desequilibrarse. Gabriel, quien parecía perder la esperanza, alzó la voz. «Renata, no te quedes ahí. Dime la verdad». Lo que sucedió a continuación cambió todo. Un estallido, las sombras se arremolinaron, absorbiendo al extraño. Un grito resonó. «Te he advertido que la verdad siempre triunfa», se oyó antes de que desapareciera. Y en el caos, una figura apareció de la nada. Era su madre. Pero no era solo una sombra. Era real, iridiscente, como un espectro que atravesaba los límites de la vida y la muerte. «Renata, a veces los lazos más profundos no son de sangre. Escucha». Su voz resonaba en el aire. «La verdad que buscas está más cerca de lo que piensas. Recuerda, cada elección tiene un coste». Renata sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar, que siempre hubiera estado en la cuerda floja. Al ver a su madre, sintió una mezcla de terror y esperanza. «¿Pero qué tengo que hacer?», preguntó, su voz rasgada por la duda. Mientras la figura de su madre sonreía, una risa ensordecedora resonó en el aire, como si un monstruo de tinieblas se estuviera acercando. La oscuridad se volvió más densa, y su último pensamiento fue: ¿podré enfrentar la verdad? Y así, en el corazón de esa tormenta, donde todo había comenzado, la nueva etapa de su vida estaba a punto de dar un giro abismal. ¿Era su madre realmente la respuesta? ¿O más bien un nuevo enigma? La vida de todos estaba en juego, y el misterio apenas comenzaba. Renata sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La figura de su madre, llena de luz, se desvanecía mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Mamá, no te vayas», gritó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Quería aferrarse a cada palabra que su madre decía, cada pedacito de verdad que pudiera salvarla. «Recuerda, Renata, la verdad siempre tiene un costo», resonó la voz de su madre antes de desaparecer por completo. La calidez y la luz se extinguieron, pero la determinación en el pecho de Renata se avivó. Tenía que hacer algo. La vida de Gabriel estaba en juego. «Gabriel», gritó, girándose hacia él. Su rostro estaba lleno de miedo, y Renata sintió un golpe de tristeza al verlo atrapado. «No te dejaré caer». Mientras las sombras se cerraban, un destello de esperanza iluminó sus ojos. Sin pensarlo, se lanzó hacia el extraño, el que había estado manejando todo como una marioneta.
Tú no puedes hacerse con todo, exclamó, su voz resonando en el caos. Mientras corría, las sombras parecían retroceder ante su traspié. El hombre sonrió de manera burlona, pero el miedo brillaba en sus ojos. Crees que puedes salvarlo, pero el destino ya está escrito. Tú eres solo un peón, gritó, y con un gesto hizo que las sombras intentaran atraparla. Renata sintió cómo la oscuridad tiraba de ella. Entonces, en un acto de pura voluntad, se acordó del amuleto que Gabriel había levantado. La verdad puede romper cualquier cadena, afirmó con fuerza, y sintió una energía recorrer su cuerpo. Las sombras se tambalearon ante su grito de desafío. Gabriel, abre tu corazón, la verdad te liberará, pidió. A su lado, vio cómo Gabriel enfrentaba sus dudas, sus ojos iluminándose de determinación. Alzó el amuleto, imbuido de poder, y su luz comenzó a brillar intensamente. Era como si todo lo que habían vivido se pudiera manifestar en esa luz. Es tu legado, Gabriel. Tus raíces son más fuertes que cualquier sombra. Las palabras resonaron entre ellos, y el reflejo de la luz fue como un flechazo en la oscuridad. Las sombras comenzaron a dispersarse, como si no soportaran la presencia de la verdad. El extraño gritó: «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». Pero el poder del amuleto se fue intensificando. Al fusionarse con la verdad, el jardín comenzó a cobrar vida, emergiendo de las ruinas. Flores renacían, colores vivos que vibraban como ecos de una vida pasada. Con un grito final, el extraño fue engullido por las sombras que se desmoronaban. Con su desaparición, un silencio sepulcral llenó el jardín. Gabriel y Renata se miraron, la conexión entre ellos más fuerte que nunca. ¿Lo logramos?, preguntó él, mirando a su alrededor, con su corazón latiendo con fuerza. ¿Ahora estamos libres? Renata asintió, sintiendo el alivio fluir por sus venas. Sí, y debemos seguir adelante. No podemos olvidar lo que hemos encontrado. Juntos entonces caminaron hacia la salida del jardín, dejando atrás la tristeza y las sombras. Había mucho por descubrir, y con el peso del pasado finalmente levantado, el futuro parecía más brillante. Siempre serás parte de mi vida, dijo Gabriel con una sonrisa que iluminó su rostro. La voz de Angelina resonó cerca. ¿Y tú de la nuestra? Siempre serás la luz que nos guíe. Renata se detuvo un momento, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía, y su alma pudo respirar por primera vez. Lo prometo. Juntos crearemos nuestro camino, sin arrepentimientos. Mientras caminaban hacia la nueva vida, la luz del sol se filtraba a través de las hojas. Y así, el jardín, un símbolo de dolor y secretos oscuros, se había transformado en un lugar de renacimiento y esperanza. Pero en medio de esta esperanza, algo invisible se movía en las sombras. Porque la vida siempre trae sus propios misterios. Necesitas suscribirte ahora. Asegúrate de no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir esto con tus amigos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. Hazlo ahora.